Muy buenos días, estimados hermanos. Gracias a Dios por permitirnos una vez más compartir su palabra y que llegue directamente por estos medios a sus hogares. Y sabemos que todos los días de culto están esperando pues compartir la palabra, así como lo hacen diariamente con los devocionales que estamos compartiendo con ustedes. Hermanos, lo hacemos con mucho amor, sabiendo que el Señor, mediante estas predicaciones, mediante los devocionales, aunque no estemos reunidos físicamente, pues nos mantiene unidos, firmes en la fe y sirviendo al Señor en la medida de las posibilidades de cada uno, compartiendo estas enseñanzas con personas que no conocen de Cristo, con todos nuestros contactos. La gloria sea para el Señor y gracias a Dios por un día más, por este día, las bendiciones que nos manda cada día. Gracias al Señor por cada uno de ustedes. Esperemos que estén bien en sus casas, tranquilos, quietos, como dice la palabra, y aprendiendo cada vez más, aprovechando bien el tiempo, como dice allá la palabra de Dios en Efesios, y cuando hay desánimo, cuando haya preocupaciones, pues alabando al Señor, cantando himnos, adorando a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial. En esta mañana, hermanos, quiero compartir esta porción de la palabra de Dios en primera a los Tesalonicenses y capítulo 1, versículos del 1 al 10. Porque aquí, hermanos, vamos a considerar tres aspectos importantes que el apóstol Pablo destaca de la iglesia de Tesalónica. Aspectos que nosotros debemos mantener firmes para ser una iglesia que agrade al Señor, para ser una iglesia de buen testimonio, un ejemplo para las demás iglesias. ¿Cómo me llama la atención, hermano, cuando yo leo esta porción de la palabra de Dios y veo que esta iglesia, que fue nueva en su momento, dice que recibieron la palabra en grandes tribulaciones, pero que su fe fue tan grande que sirvió de ejemplo para otras iglesias? Tres aspectos importantes se destacan aquí en este pasaje, a saber, el uno, la obra de la fe; número dos, un trabajo de amor; y número tres, la constancia en la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la forma en que nosotros como iglesia debemos vivir. Esa es la forma en que nosotros podemos ser una iglesia saludable. Esa es la forma y las características que debemos nosotros desarrollar para ser ejemplo a otras iglesias. Esas son las características que nosotros debemos desarrollar para ser unos cristianos que agraden a nuestro Señor Jesucristo. La obra de la fe, un trabajo de amor, hablando de servicio, y la constancia en la esperanza del glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo y la oportunidad que nos das de entrar a cada uno de los hogares, de tanto de los hermanos como otros que también sabemos que están viendo nuestras enseñanzas, que están alimentándose de la palabra de Dios en este momento y deseosos de escuchar para así poder también edificarse y, ¿por qué no?, algunos deseosos de escuchar para ver el camino, para aceptar a Cristo como su único y verdadero Salvador personal. En esta mañana, Padre, somos agradecidos por todas las bendiciones que tú nos has dado. Somos agradecidos porque tú todo lo que haces es bueno, aún en la situación que tenemos. Tú tienes un propósito detrás de todo, Señor. Gracias por mantenernos unidos en esta forma y deseosos, Padre, de regresar a la iglesia para vernos y estar juntos nuevamente físicamente, e invitar a aquellos que nos están viendo también a que cuando esto mejore, pues se puedan también congregar en la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio para compartir su palabra. Gracias, Padre, te damos en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Como les decía, entonces, hermanos, vamos allá a primera a los Tesalonicenses y capítulo 1. Vamos a leer el versículo 2 y 3.
Dice la palabra de Dios. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, número 1, del trabajo de vuestro amor, número 2, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Allí tienen las tres características que Pablo exalta de esta iglesia de Tesalónica y que son características que también nosotros debemos mantener como cristianos, características que deben abundar en nuestra iglesia para que seamos un buen testimonio y un ejemplo para otras iglesias. Vamos a compartir un momentito aquí estos tres conceptos que están en el versículo 3. Habla del pasado. Aquí nos habla del pasado cuando dice la obra de la fe, porque esto apunta a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Habla del presente cuando nos habla de un trabajo de amor, el servicio. Del presente porque nosotros constantemente debemos estar sirviendo al Señor con amor, un trabajo de amor para nuestro Señor Jesucristo, para que su iglesia siga propagándose, para que el servicio al Señor redunde en más salvos. Y en el futuro que apunta hacia la constancia de la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, el futuro que ha de venir pronto, nuestro Señor Jesucristo, que un día se va a manifestar sobre las nubes para venir a buscar a su iglesia y luego en su segunda venida para venir a tomar el reino por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estas deben ser, estas tres características deben ser la vida de un cristiano. Estas deben ser las características permanentes, perdurables en la vida de cada uno de nosotros. Deben ser las características de una iglesia saludable, una iglesia que agrada a nuestro Señor. El apóstol Pablo citó estos tres pasos en la vida de los creyentes de Tesalónica, pero deben ser también los tres pasos de nuestra vida como iglesia. Vamos a analizarlos un poquito aquí en conjunto. Vamos a comparar este versículo 3 y los versículos 9 y 10 de esta primera carta a los tesalonicenses y miremos cómo se complementan unos versículos con otros allí para darnos una gran enseñanza. Miren el versículo 9 y 10 lo que nos dice aquí. Versículo 9. Porque de ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo, no te está el primero, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Eso dice el versículo 9. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Y el versículo 3, cuando usted vaya, dice, por la obra de vuestra fe. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Por la obra de vuestra fe. Fuimos salvos por la obra de la fe. Fuimos salvos por gracia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, los hermanos de Tesalónica fueron salvos por la gracia, mediante la obra de la fe. Por eso se convirtieron de los ídolos que en ese tiempo adoraban muchos ídolos, se convirtieron al Dios vivo. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Fue por la fe que los hermanos de Tesalónica se convirtieron de los ídolos a nuestro Señor Jesucristo. Y fue por la fe que nosotros nos convertimos también a nuestro Señor Jesucristo y hoy somos salvos. Miren nuevamente el versículo 9 allí. Dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 9, para servir al Dios vivo y verdadero. Y en el versículo 3 nos dice, por el trabajo de vuestro amor. Servimos por amor. Hermanos, los hermanos de Tesalónica estaban sirviendo en gran tribulación, pero estaban sirviendo por amor a nuestro Señor Jesucristo. Y así debemos servir todos nosotros, por amor, para que no sea una carga, debemos servir por amor a nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos da una demostración de lo que es el servicio de amor y lo vemos en Hechos 20, 18 al 19.
Hechos 20, 18 al 19, nos dice la palabra de Dios allí. Hechos 20, del 18 al 19. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ahí está Pablo dando el ejemplo cómo se debe servir al Señor en humildad. Y no importa las pruebas, no importa la situación, allá habían grandes tribulaciones por la oposición, pero Pablo seguía sirviendo al Señor con amor. La tercera característica la vemos en el versículo 10 allí, versículo 10 comparado con el versículo 3. Dice la palabra de Dios allí, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. A esperar de los cielos al Hijo. Y en el versículo 3 dice: vuestra constancia en la esperanza. Estamos, hermanos, en la espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en la espera de que en cualquier momento, y ojalá sea lo más pronto posible, que nuestro Señor venga en las nubes a arrebatar a su iglesia. Por eso, como la iglesia de Tesalónica dice que tenían la esperanza, la constancia en esa esperanza, nosotros también debemos estar constantes en la esperanza de que nuestro Señor viene pronto. Y esto nos lleva a tener una vida agradable delante de Dios, sabiendo que pronto estaremos en la presencia de Él. Dice Tito 2 allá, 3 en la esperanza de la vida eterna. Vamos a desglosar un poquito aquí entonces los tres conceptos: la obra de la fe, el trabajo del amor y la esperanza. Vamos a comenzar con la obra de la fe. Está en el versículo 3. Cuando los hermanos de Tesalónica dejaron a los ídolos y se convirtieron al Dios vivo, lo hicieron por fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted y yo nos convertimos, fue también por fe en nuestro Señor Jesucristo. Es la fe, entonces, hermanos, la que nos ha llevado, la fe en nuestro Señor Jesucristo nos ha llevado a tener una conversión, una salvación y una vida eterna. Dice Primera de Pedro 1:9, y no lo busque, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por fe hemos sido salvos. La fe, entonces, hermanos, es la respuesta del alma a la palabra de Dios. Cuando un hombre responde a la palabra de Dios, entonces anda por fe y vive por fe. Como dice en 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y por fe nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador personal. Como creyentes tenemos que ser conscientes que la obra de la fe consiste en actuar, en caminar, en vivir basados en nuestra fe, en nuestro Señor Jesucristo y en la palabra de Dios. Se lo repito, la obra de la fe consiste en actuar, caminar y vivir basados en nuestra fe, en el Señor y en su palabra. Cuando usted actúa basado en la palabra de Dios, su fe resultará evidente al mundo. Esa es la obra de la fe. Que el mundo vea que usted está viviendo por fe en nuestro Señor Jesucristo. Tu fe se tiene que ver. Tu fe se tiene que manifestar con un buen testimonio para que los de afuera vean que tú eres un hijo de Dios, que tú eres salvo, que tú eres un creyente, un cristiano que vive por fe y no por vista. La importancia de la predicación del evangelio para que esta fe llegue a nosotros, hermanos. Y es por la predicación del evangelio que la fe llega al hombre. Vamos a ver los versículos de 4 al 8, allí en Primera de Tesalonicenses, lo que nos dice. Y esto es tremendo ejemplo para nosotros. Dice la palabra de Dios, versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección,
pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros, noten esto, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hermanos, este es un ejemplo de lo que debemos ser nosotros como cristianos. Los hermanos de Tesalónica dejaron a los ídolos y se apartaron de ellos y se volvieron al Dios vivo cuando escucharon predicar el evangelio de Cristo. Entonces, hermanos, el poder del evangelio y el poder del Espíritu Santo actuó en ellos. De la misma forma, el poder del evangelio y el Espíritu Santo actuó en nosotros para salvación. Porque el evangelio, hermano, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra de Dios llegó a Tesalónica. Esta era una colonia pagana y allí alcanzó los corazones y las vidas de muchas personas y los transformó. Noten la palabra transformó, que se utiliza allá en Romanos 12:2, porque también nuestras vidas deben ser transformadas o han sido ya transformadas por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La vida de nosotros como cristianos debe ser transformada. Ya no podemos ser más nunca lo mismo que éramos antes, porque el evangelio entró con poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es lo mismo que pasa con los demás hoy en día también, hermano. Si el evangelio entró a Tesalónica y transformó a mucha gente, cambió sus vidas, la palabra de Dios tiene que ser predicada hoy en día. La gente tiene que escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que también sean transformados y tengan una vida nueva. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, la que transformó a estos hermanos de Tesalónica para tener estas tres características tan importantes, y es la palabra de Dios la que nos transforma a nosotros para que también tengamos las obras de la fe, las obras del amor entre el servicio y la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí la palabra de Dios que recibieron la palabra en medio de gran tribulación, y esto me llama muchísimo la atención. El evangelio fue predicado allí y ellos la recibieron en medio de gran tribulación con gozo, dice allí, de tal manera que habéis sido ejemplo. La iglesia de Tesalónica, a pesar de una gran tribulación, ellos eran nuevos, pero se convirtieron y fueron ejemplo para otras iglesias. Miren lo que estaba pasando. Vaya conmigo a Hechos 17:4-8. Hechos 17:4-8. En medio de gran tribulación, dice allí la palabra de Dios. Note Hechos 17, del 4-8. Y algunos de ellos creyeron, dice aquí, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas, o sea, muchas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallando, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús.
y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Oyendo estas cosas, alborotaron al pueblo, hermanos. Ellos recibieron la palabra de Dios en medio de gran tribulación y persecución. Pero aún así, dice allí, que muchos creyeron. Dice, y no pocos, muchos creyeron. Y aunque los judíos de esa época se opusieron y armaron un gran alboroto en el pueblo, ellos se mantuvieron firmes en la fe. Allí mostraron las obras de la fe. Eso nos trae a nosotros, hermano. No importa cuál situación tú tengas en este momento. Vemos que hay situaciones difíciles en este momento para todos nosotros, pero mantente firme en la fe. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, así como ellos se mantuvieron firmes, nosotros también debemos mantenernos firmes. Y a pesar de las grandes tribulaciones que ellos pasaron, dice que también se convirtieron en ejemplo para otras iglesias. Dice aquí la palabra de Dios, el versículo 7, de la manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo a Macedonia y Acaya, sino también a todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Pero ellos, importante hermano, que ellos recibieron esta enseñanza de Pablo y la fe de ellos fue creciendo y se convirtieron en imitadores. Es algo que a mí me llama la atención. En tribulación ellos imitaron las cosas buenas. Dice el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Imitadores. Eso me lleva a pensar en los pasajes de la Biblia de Filipenses 3:17, cuando Pablo le dice allá a los filipenses, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo. Y también en Efesios capítulo 5 y versículo 1, la palabra de Dios nos dice, sed imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como Cristo también nos amó. Entonces, hermanos, nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios como lo recibieron los hermanos de Tesalónica. Y ellos fueron imitadores de Pablo y del Señor. Por eso su fe creció y su fe fue firme. Nosotros tenemos que ser imitadores de nuestro Maestro. Tenemos que ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Y con buen ejemplo nosotros también, si tenemos un buen testimonio, podemos decirle a otros que nos imiten nuestra forma de vivir como cristianos. Tu testimonio va a decirle a otros si deben imitarte o no por la forma de vivir como cristiano. ¿Qué ejemplo para nosotros? Dice que no fueron ejemplo para Macedonia y Acaya solamente, sino que fueron ejemplo para otra iglesia. Qué bendición, hermano, sería escuchar que nuestra iglesia es ejemplo para otras iglesias. Qué bendición sería eso. Pero eso depende de ti y de mí. Que nosotros con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, mostremos al mundo que nosotros somos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. La lección para nosotros aquí, hermanos, es muy clara. No importa cuántos problemas se den, no importa la situación que tú estés, debemos estar siempre firmes en la fe y dar el ejemplo al mundo. Sin fe es imposible agradar a Dios. No importa la situación que tú tengas en este momento en tu casa, mantén tu fe firme en nuestro Señor Jesucristo y da ese buen testimonio al mundo que nos ve. Característica número 2, el trabajo del amor. Lo traducimos en servicio. Dice el versículo 3 allá, y del trabajo de vuestro amor, de las obras de la fe y del trabajo de vuestro amor. Pablo no solo estaba reconociendo la obra de la fe de los creyentes, sino que también estaba mirando el trabajo de su amor. ¿Cuál era el trabajo del amor, hermano? ¿Cuál es el trabajo del amor? El amor al Señor se expresa en la obediencia a su palabra. Número 1, el amor al Señor se muestra como un servicio de amor
haz su obra. Repito, si tú amas al Señor, tú vas a servirle con amor. Dice Romanos 12:11 allá, no perezosos, sino fervientes en amor, sirviendo al Señor. Esa es nuestra vida. Nuestra vida como cristianos debe ser de servicio al Señor y constantemente. Todo lo que haya que hacer en la obra, tenemos que estar pendientes para servir al Señor. Por ejemplo, en estos días que tuvimos problemas en la iglesia, para ser comunicado, y unos varones se presentaron a la iglesia a hacer el trabajo que había que hacer para la obra de Dios, para evitar que nuevamente se metieran a la iglesia. Ese es un trabajo con amor. Aún no teníamos permiso para estar fuera de nuestras casas, sin embargo, nos arriesgamos para ir a hacer el trabajo al Señor y lo hicimos con amor. El trabajo en el Señor no se siente cuando usted lo hace por amor a su obra. No es una carga cuando usted hace el trabajo por amor. El amor al Señor se expresa entonces en obediencia. Si usted le ama, usted podrá obedecer su palabra y no tendrá ninguna objeción para servirle con amor. Pero todo nace del amor que usted tenga a nuestro Señor y a su obra. Eso tenían los hermanos de Tesalónica. Amor a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, aún entre gran tribulación y muchos problemas, ellos siguieron adelante haciendo la obra porque la hacían por amor. Es un privilegio servir al Señor, pero hágalo con amor, hermano. Hágalo con amor. No importa qué tú tengas que hacer en la obra de Dios. Hazlo con amor y tú verás que va a ser un privilegio y no una carga. El Señor Jesucristo espera de nosotros que le amemos. Y si amamos a Cristo, entonces cualquier cosa que hagamos para Él será un trabajo de amor, como lo hacían los hermanos de Tesalónica. ¿Cómo sirve usted al Señor, mi hermano? Yo sé que ahora está en su casa, pero usted puede servir al Señor compartiendo sus mensajes. Usted puede servir al Señor compartiendo versículos de la Biblia. Usted puede servir al Señor llamando a un contacto que usted tiene y hablarle de Cristo. Usted puede servir al Señor compartiendo los links para que otras personas escuchen las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Cómo está usted sirviendo al Señor? ¿O se queda tranquilo en la casa porque estamos confinados en cuarentena, no hacemos nada? Hermano, no. Ahora hay que aprovechar bien el tiempo y servirle a Cristo con amor. Predique la palabra, pase los mensajes, pase versículos bíblicos y hable de Cristo. Dice un comentarista aquí, dice que Moody llegó a su casa y sus familiares le dijeron, tienes que cancelar las próximas reuniones. Se te ve muy cansado y sabemos que estás completamente agotado. Y note la respuesta de Moody. Yo estoy cansado en el trabajo, pero no estoy cansado del trabajo del Señor. Gloria a Dios. Nos podemos cansar del trabajo, pero no nos podemos cansar de la obra de Dios. La enseñanza en este artículo es cansarse del trabajo, pero no de la obra de Dios. Pablo no se cansaba del trabajo en la obra del Señor. Predicaba una y otra vez por amor a la obra del Señor. No le importó sufrir oposición ni ultrajes con tal de predicar el evangelio de Cristo. Y esto lo podemos ver en los Hechos de los Apóstoles, como Pablo ante grandes tribulaciones, en azotes, en prisiones, en naufragios, en hambre, en necesidad, él continuó predicando el evangelio de Cristo. Entonces, hermanos, esa es la obra del amor. No importa la situación que usted tenga, usted sigue sirviendo al Señor con amor, porque lo hace por amor a nuestro Señor Jesucristo. El amor que sentimos por nuestro Señor Jesucristo nos lleva entonces a hacer la obra de amor. Nosotros amamos a Cristo porque Él nos amó primero y se entregó a sí mismo por nosotros. De esta manera, hermanos, nosotros debemos entregarnos al servicio de su obra por amor, no como una carga, sino por amor a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice un comentarista que una niña estaba cargando a su hermanito
ya grandecito. Y un viejito se le acercó y le dijo, ese niño es mucha carga para ti. Y ella le respondió, no es carga, porque es mi hermanito. Ella lo estaba haciendo por amor. Así debe ser su obra al servicio del Señor. No importa qué carga sea. Si hay que salir de casa en el tiempo que nos dan las autoridades para ir a apoyar a los hermanos, hay que hacerlo. Si hay que hay que ir al Crisol a apoyar a los hermanitos allá, hay que hacerlo. Si hay que ir a Cerro Viento Rural a apoyar a los hermanitos, hay que hacerlo. Si tienes una situación en la iglesia y hay que venir a la iglesia, hay que hacerlo siempre y cuando respetemos las autoridades, pero hágalo con amor. No importa si no hace más nada, pero hágalo al servicio del Señor. Usted sirve al Señor por amor, no es una carga, es un trabajo de amor a Cristo y es un privilegio hacer este trabajo. La tercera característica que nos habla aquí dice la constancia en la esperanza. Y esto es notorio, hermano. El verdadero creyente va a estar constantemente en su vida con la esperanza viva de que Cristo viene pronto. Estamos a la expectativa. Muchos están ahora mismo sacando conjeturas y hablando del coronavirus y que ya los tiempos se acercan. Sí, los tiempos están cerca. Pero dice Cristo allá en Mateo, son principios de dolores. Todavía no es nada. Van a pasar muchas cosas. Pero lo que sí sabemos es que Cristo viene pronto. Y esto era lo que tenían estos hermanos allá en Tesalónica. Dice que su constancia en la esperanza de la venida del Hijo de Dios. Número uno, dice las obras de la fe que nosotros todos debemos manifestar. Vivimos por fe. Número dos, el trabajo de amor, el servicio en el presente. ¿Cómo le estamos sirviendo al Señor? Fuimos salvos por fe, vivimos por fe, caminamos por fe, andamos por fe en nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido salvos, entonces servimos por amor. No importa la situación, no importa las tribulaciones, no importa qué situación tú tengas, hermano, tú sirves por amor a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y número tres, si tú vives tus obras de la fe, si tú sirves por amor, vas a estar a la expectativa. Vamos a estar pendientes de que en cualquier momento nuestro Señor Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia. Y tú y yo vamos a ir con Él en las nubes para estar siempre con el Señor. La palabra de Dios nos muestra aquí esta tercera característica, la tercera que Pablo elogiaba de la iglesia de Tesalónica y que es la tercera que el Señor debe ver en cada uno de nosotros. Ellos se habían convertido por fe, servían por amor al Dios vivo, pero también esperaban al Hijo de Dios que descendiera del cielo. Tenían una esperanza. Y tanto así, hermanos, que ellos le escribieron a Pablo para ver qué pasaba, porque ellos pensaban que Cristo venía en ese momento y como algunos hermanos ya habían muerto, ellos estaban preocupados porque qué pasaba con aquellos que ya habían muerto si Cristo todavía no había venido. Por eso Pablo le contestó en la carta a los tesalonicenses, lo que nos habla más adelante en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18. Ellos tenían esa esperanza viva. Nosotros debemos tener esta esperanza viva. Así debemos nosotros como cristianos disfrutar nuestra vida en el servicio de un Dios vivo y verdadero y esperar a nuestro Señor Jesucristo que vendrá del cielo en las nubes para rescatar a su iglesia. Miren, Tesalonicenses 4, 16 y 17. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esa, hermanos queridos y amados, debe ser nuestra esperanza.
nuestra constancia en la esperanza. Un día Él va a venir y los que han sido muertos en Cristo van a ser resucitados y los que estén vivos en ese momento van a ser transformados, pero todos juntos nos vamos a reunir en las nubes con Cristo para estar con Él por siempre. Esa es la esperanza con la cual cada uno de nosotros debemos vivir. No ponga su esperanza en el hombre, en cosas materiales. Ponga su esperanza en Cristo, sabiendo que Él nos va a venir a buscar, hermano. Y eso ojalá sea pronto. Y cada uno de nosotros debemos estar a la expectativa de que pronto Cristo va a venir. Y de esta manera vamos a tratar de ser mejores cristianos, mejores creyentes y tratar de acercarnos más a Cristo, sabiendo que pronto vendrá a buscarnos. Un día el Señor vendrá en la nube. Los muertos en Cristo resucitarán y los que estén vivos serán transformados y juntos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, dice allí, y estaremos siempre con el Señor. Qué hermoso, hermano. Si nosotros como iglesia podemos desarrollar estas tres características que tenía la iglesia de Tesalonicense, qué bueno sería que el Señor, así como Pablo elogia estas características en la iglesia de Tesalónica, también el Señor mire con buenos ojos nuestras características que sean también iguales a estas, las obras de la fe, que miran al pasado. Las obras de la fe nuestra miran al pasado, miran a la fe, a la cruz de Cristo y produce buenas obras en la vida del creyente. Cuando usted mira cómo fue salvo por la obra de Cristo en la cruz, eso va a producir en usted buenas obras en su vida. Dice Efesios 2:10a, porque somos hechura suya para buenas obras, las que fueron creadas de antemano. Nosotros somos salvos para hacer buenas obras. No somos salvos por obra, somos salvos para hacer buenas obras y al pensar nosotros cómo fuimos salvos por la fe en Cristo, eso va a desarrollar en nosotros el deseo de hacer buenas obras. El trabajo en amor, la otra característica que es la base del presente. Hoy en día estamos vivos. Mientras estemos vivos, nosotros debemos estar motivados a hacer el trabajo para nuestro Señor, por la cual el Hijo de Dios ha de servir a Cristo. Nosotros fuimos salvos por gracia, por la fe en Jesucristo. Las obras de amor deben ser también abundantes en cada uno de nosotros para hacer las cosas como nuestro Señor Jesucristo así lo quiere. Desarrolle una vida de servicio al Señor. Somos salvos por fe, por la obra de Cristo en la cruz. Ahora nosotros en el presente debemos estar sirviendo al Señor con amor, porque por gracia soy salvo. Y la constancia de la esperanza apunta al futuro y esperamos que sea un futuro cercano. Mira hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza de que Cristo pronto se va a manifestar. Pronto va a venir a rescatar a su iglesia antes del periodo de la gran tribulación. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esa vida eterna allá en los cielos, junto a nuestro Señor Jesucristo, debe ser nuestra esperanza. La constancia en nuestra esperanza de que un día Cristo nos va a arrebatar. No se olvide, hermano, de desarrollar estas tres características. Las obras de la fe. Vivir por fe, caminar por fe, andar por fe, sirviendo al Señor con amor, haciendo todo lo que tenga que hacer por amor a Cristo, a su obra, no importa cuál sea la situación o cuál sea el problema. Y tercero, estar pendiente, velando, hermano, porque un día Cristo va a venir. Estamos esperando con deseo de que sea pronto, pero un día Cristo va a venirnos a buscar. Tenemos que desarrollar estas tres características que Pablo elogia en la iglesia de Tesalónica y esperamos que sean las características de nosotros, de nuestra iglesia, para que el mundo nos vea como ejemplo de cómo se debe vivir la vida en Cristo. Vamos a orar. Yo no sé, hermano, si tú has podido desarrollar estas tres características en tu vida y los demás
te están viendo como un ejemplo. Si es así, hermano, gloria a Dios por eso. Sigue caminando, viviendo por fe y sirviendo al Señor con la esperanza de su venida. Sigue acercándote cada vez más a Cristo. Sigue trabajando en la obra. Haz lo que tengas que hacer por amor a Cristo. El trabajo en la obra del Señor no es una carga, es un privilegio servir al Señor. Sigamos adelante, juntos, de la mano, uno al otro, buscando qué más hay que hacer en la obra de Él para servirle, compartiendo su evangelio. En estos momentos difíciles, compartiendo su evangelio, utilizando las herramientas que Dios nos ha dado. Y con esa esperanza viva de que Él va a venir. Señor, gracias por esta enseñanza. Yo no sé si está en su casa alguien viendo esta predicación y todavía no conoce a Cristo. Es importante que tome una decisión en su vida. Es importante que entienda que no hay otro camino para llegar al cielo, sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre, sino por mí, dice el Señor allá en Juan 14:6. No hay otra vía. Si tú no conoces a Cristo, si no tú no conoces la salvación, hoy es el momento para que tú entregues tu vida a Cristo, para que tú entregues tu corazón al Señor, haciendo una simple oración. Primero, reconociendo a Cristo, reconociendo que eres pecador, porque todos somos pecadores, arrepintiéndote de todos tus pecados, creyendo en Cristo, porque fe es creer, creyendo en que Cristo vino al mundo para pagar por nuestros pecados y que la única forma de salvar tu alma del infierno es a través de Cristo. Que en ese momento tú en tu casa, si todavía no eres salvo, entregues tu alma a Cristo con una oración muy sencilla. Señor, reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de todos mis pecados. Yo creo en ti, Señor Jesús. Y en este momento abro la puerta de mi corazón para que tú entres, te poses en él, para que me salves, para que me hagas salvo. Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón y sálvame, Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Los que ya son salvos, que me están viendo, los miembros de la iglesia, oren para que si alguien hizo esta oración, el Señor escuche su oración y sea salvo y pueda congregarse también con nosotros o en una iglesia que predique la sana doctrina, porque no con nosotros en la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio. Ora tu hermano para que muchos que estén escuchando las predicaciones también vengan a los pies de Cristo y salven su alma y también vivan con la esperanza de que Cristo un día nos va a venir a buscar. Señor, gracias te damos en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.